los invitamos, les animamos y les felicitamos que toman un tiempo para unidos aprender de la palabra de Dios. Les felicitamos por apartar este día para adorar juntos y para escuchar de Dios. Bueno, hoy estudiaremos Miqueas 1 del 13 al 16. Y la porción de hoy es muy bonita. Es muy bonita en el sentido literario, pero es muy dura en su significado. Es muy bonito en su sentido literario porque es un poema. Es un poema con juego de palabras, parecido a lo que vimos el miércoles. Es como un juego de palabras. Lo voy a leer en dos versiones, pero vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos reúnes con ese propósito de alimentarnos. Queremos, Señor, recibir de ti. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Miqueas 1, 13, 16 en una versión. Dice: enganchen los caballos a sus carros y huyan, pueblo de Laquis. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Den regalos de despedida a Moreset Gat, porque no hay esperanza de salvarla. La ciudad de Aksib ha engañado a los reyes de Israel. Oh gente de Maresa, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad, y los líderes de Israel irán a Adulam. Oh pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán arrebatados. Rápense hasta quedar calvos como un buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas. En la traducción se pierde un poquito lo bonito o de juego de palabras. Como traducen hay muchos cantos en zapoteco, ¿no? Que lo escuchan en zapoteco y son melodiosos y riman y muy bonitos, y en la traducción se pierde un poquito el impacto, ¿no? Gendanabani shanga sikaru niugastiru niugandala. Es lo único que me sé. Gendanabani shanga, ¿qué quiere decir, Juan? Gendanabani shanga sikaru. Qué bonito es vivir, ¿no? Niugastiru, niugandala. ¿Qué es eso? Pero bueno, no hay nada que se le iguale. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, porque aquí en esta versión lenguaje actual ya traduce el significado de las ciudades y se puede entender un poquito más lo que está diciendo el poema. Dice: ustedes, habitantes de Laquis, enganchen sus caballos a los carros. Fue en la ciudad de ustedes donde todos nuestros males comenzaron. Allí pecaron los israelitas, allí pecaron los de Jerusalén. Por eso tendrán que despedirse de su amado pueblo de Moreset Gat. Los reyes de Israel serán engañados en el pueblo llamado Trampa. Y Dios dijo: contra ustedes, habitantes del pueblo llamado Conquista, voy a enviar un conquistador. Y aún los israelitas más valientes huirán hacia la cueva de Adulam. Habitantes de Jerusalén, lloren y afeítense la barba, lloren y córtense el cabello hasta quedar calvos como un buitre. Sus hijos queridos serán callados, serán llevados a un país lejos de aquí. Ustedes, habitantes de Laquis, enganchen sus carros a los caballos, dice el verso 13. Fue en la ciudad de ustedes donde todos nuestros males comenzaron. Allí pecaron los israelitas, allí pecaron los de Jerusalén. Ahora vamos a entrar en lo que está diciendo Miqueas. Acuérdense, Miqueas hablando al pueblo. Lo que está diciendo es: la calamidad siempre tiene un inicio. La calamidad siempre tiene un origen, ¿no es cierto? Ay, es que no sé cómo me pasó aquí. No sé cómo llegué a esto. A ver, si de verdad no sabes, vete para atrás, ¿no? Por tomar con el perdón, pero por tomar un poquito del testimonio que oíamos en esta mañana. Mi mamá me lo decía: mi hija, ese hombre no le conviene. ¿Dónde fue el origen de la situación en la que desembocó esa relación? Porque una persona se une con alguien que... ¿no? Toda desgracia, toda calamidad tiene un origen.
Laquis estaba más o menos a 50 kilómetros de Jerusalén, al suroeste, y a 6 kilómetros de Moreset Gat, el pueblo de donde Miqueas es. Era la última ciudad fortificada judía en la ruta comercial de Egipto. O sea, era una ciudad estratégicamente ubicada, era una ciudad militar y protegida, y se creían ellos protegidos por sus carros jalados por caballos. Saben que hasta antes de los egipcios fueron los primeros en usar los caballos como un elemento de guerra. Antes de eso no existía. Y este pueblo adquirió eso, aprendió eso y aplicó sus caballos, y tenían carros, y la gente se sentía segura porque el ataque con carros jalados por caballos les daba movilidad, les daba fuerza. Era una ciudad militar, por así decirlo, bien acorazada. Entonces ellos se sentían seguros. Se cree que esa era una zona donde Salomón tenía una zona militar. Salomón en Primera de Reyes 10:26 dice: Salomón reunió 1,400 carros y 12,000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra. Un cuartel era esta ciudad, un cuartel de carros de guerra, y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Así que Laquis era una ciudad importante. Era una ciudad con mucha ganancia también, y eso porque era comercial en la ruta, y era también una nación que por su contacto con otras naciones lo llevaron a la idolatría. El principio del pecado de la hija de Sión. Por proximidad, por ser frontera, por tener contacto con esas naciones, ahí empezó a introducirse la idolatría. A tal grado confiaban ellos en sus carros y caballos que los llegaron a usar como medio de adoración. Segunda de Reyes 23:11 dice: también eliminó los caballos y quemó los carros de guerra que estaban a la entrada del templo de Dios, junto al cuarto de Natán Melech, encargado de las habitaciones. Los reyes de Judá usaban esos caballos y carros para las ceremonias en honor al dios Sol. Llegaron a confiar tanto en su poderío militar, en sus caballos, que a fin de cuentas los llevaron a desconfiar del Señor. Ese es el punto. No está mal tener elementos o instrumentos que nos ayuden a proteger, a salvaguardar nuestra ciudad, pero en cuanto empieza a ocupar la primacía o empieza a ocupar el lugar de Dios, es ahí donde está el problema. La idolatría y la falta de confianza en Dios fueron los pecados que invadieron a Israel. Miqueas les dice: ustedes que confían en sus caballos y en sus carros, pues ahora enganchen sus caballos y sus carros, pero para huir, no para hacer defensa, para escapar. ¿Y de quién van a escapar? De Dios. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Ustedes están fritos. Ustedes confían en sus carros y en sus caballos, en su poderío militar. Pues agarren sus caballos y sus carros, pero para huir, porque serán castigados. El juego de palabras es Laquis y corcel o caballo, suena similar. Laquis y Rekesh. Por eso decía que en el original es como es un poema con rima. Que el profeta les diga eso debió ponerlos nerviosos. Porque si te dicen a ti eso que te hace sentir seguro, eso mismo será el motivo de tu caída. Ay. ¿En qué te hace sentir seguro, segura? ¿El dinero? No, si yo tengo el trabajo, si yo tengo un trabajo, no, yo. Una persona, mientras esté fulano, mientras mis hijos estén sanos, no, ya a mí no me importa. Sí, tus hijos, más que Dios. Mientras tenga yo mi familia somos como la familia Nuega, no estamos muy unidos, muy compactos, vamos a, sí, la familia, tu familia te da seguridad más que Dios. Mientras tenga mi esposa, mientras tenga el dinero, mientras tenga mi casa, mientras tenga mi carro último modelo, mientras tenga mi apariencia, mientras tenga este hermoso rostro. Como dijera Mauricio Garcés, no es que este rostro no es mío, le pertenece al pueblo. Así decía Mauricio Garcés. ¿En qué entendemos? Es lo que le está diciendo Miqueas al pueblo. Ustedes confían en sus carros de caballos. A ver, pero ahora los van a usar para escapar, para huir.
Y esto todos lo sabemos. Cuando hay momentos de aflicción, hay ocasiones o hay circunstancias en las cuales el dinero no puede hacer nada, ¿no es cierto? En que tus recursos no pueden hacer nada. Por recursos me refiero a tus contactos, tu posición, tu conocimiento. Y muchas veces y actualmente como humanidad hemos usado el conocimiento como para pretender decir que Dios no existe o que no necesitamos a Dios. La ciencia resolverá todo. ¿Quién necesita a Dios cuando tienes la ciencia? El ejército con esa arma se volvió arrogante. Pensar que serían derrotados, por favor, Laquis, derrotados, imposible. Era una ciudad poderosa. Los ejércitos cuando querían invadir tenían que negociar o pagar a Laquis porque era una fortaleza. Tenían que negociar con ellos si querían conquistar la región. Y Laquis era la sede de la fuerza militar de Judá. Judá depende y confía en Laquis, pero la misma Laquis será destruida. Está a punto de caer en manos de los asirios. Y la idolatría fue el inicio, el origen del pecado. En lugar de confiar humildemente en el Señor, confiaron en su poder, en su tecnología, en su conocimiento. Fue en la ciudad de ustedes donde todos nuestros males comenzaron. Allí pecaron los israelitas, allí pecaron los de Jerusalén. Detrás de cada rebeldía está el orgullo. Detrás de cada rebeldía a Dios está el orgullo. Humíllate ante Dios. Yo. Busca a Dios. Acércate a Él. Pero es que no hace lo que digo. Pero es que tarda en contestar. Es que lo busco y no responde como debe responder. Es que francamente ya me di por vencido porque no hace nada Dios. ¿Qué manifiesta esas expresiones? No lo decimos así, o alguno tal vez lo dice así, pero con nuestros actos estamos diciendo Dios no es suficiente. O sea, si no lo hace Dios, yo me voy a mover, porque yo 2, 3 llamadas y Alejandro, ¿no? 2, 3 contactos acá, hablo al banco, me dan un préstamo, hago el negocio y pum, 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 pum. Detrás de cada rebeldía a Dios está el orgullo. La idea de que Dios, su palabra es opcional o es una sugerencia y realmente yo puedo decidir hacer mi propia voluntad si quiero asegurar el éxito. Esperar en Dios, no estoy seguro. Y esa actitud llevó a Laquis a confiar en ellos mismos. Los llevó a la autoglorificación, la autosuficiencia. Escucha, todo lo que te aleje de una confianza absoluta en Dios es una trampa maldita, una ilusión que mina tu fe. Todo lo que te aleje de una confianza absoluta en Dios es una trampa. Todo. Dinero, relaciones, poder, dan una falsa idea, una falsa sensación de yo todo lo puedo hacer. Y el resultado es que poco a poco te va alejando de Dios y acudirás a Dios para querer usarlo en aquellas cosas que el dinero, la fama, el poder, tus contactos no podrán ayudarte. Ahí buscas a Dios para querer usarlo. Y nosotros, igual que Laquis, debemos recordar que ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni una persona, nada, ni la tecnología, nada tendrá ningún valor para rescatarnos cuando llegue el momento del juicio. Porque el momento llegará. Porque cada uno cosecha lo que siembra. El momento de cosechar llegará. Y cuando coseches lo que sembraste, nada podrá evitar que lo coseches. Verso siguiente. Por eso tendrán que despedirse de su amado pueblo de Moreset Gad. Los reyes de Israel serán engañados en el pueblo llamado trampa. Aksib
es el pueblo cuyo significado es trampa o engaño o decepción. Aksib no era una ciudad militar, Aksib era una ciudad industrial. Había muchos negocios, muchos recursos, era lucrativo para los líderes de la región. Así que estos hombres no confiaban en sus carros porque no era una zona militar. ¿En qué confiaban estos hombres? En su dinero, en sus contactos. Dependían de sus ingresos. Pero cuando llegara la invasión a Siria, cambiaría esa ilusión que ellos tenían en su prosperidad, porque serían aniquilados. Te pagamos, pero no nos invadan, no nos importa su dinero. Y es más, no fue una recesión económica, fue una destrucción total. Fue una destrucción total. Y eso pasa cuando Dios se mueve para juzgar una nación. Una vez más, usemos esta palabra para una aplicación práctica en nuestras vidas. Todo lo que dice la palabra, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Nada es nuestro. Para empezar, la propia vida. Nada es nuestro. Todo lo hemos recibido de Él. Cuando el pueblo de Aksib escuchó que Miqueas les dijo que serían arrasados, imagínate ver a su ciudad natal, porque está hablándole a su pueblo, a Moreset. Está hablándole a sus paisanos. Moreset quiere decir regalo o la que está prometida. Es doloroso para Miqueas denunciar a su propio pueblo, porque la idea es como el padre que le da regalos a su hija porque ya está comprometida para irse, y le da regalos para que se vaya antes de que se vaya de su casa. Judá va a perder a Moreset como una novia pierde a la familia, y no podrán ser ayudados. Los reyes de Judá confiaron en esta ciudad. Judá confiaba en Aksib para que fueran rescatados, pero fueron decepcionados, fueron engañados. La ayuda nunca llegó. Lo que está diciendo Miqueas es: despídete, renuncia a tu ciudad y entrégasela a tu propio enemigo. Aksib también es un juego de palabras con la palabra Aksabim. Aksib con la palabra Aksabim. La palabra Aksabim se traduce como arroyos secos. Hay unos arroyos en esa región que en verano engañaban al viajero porque veían allá a lo lejito, se veía que ahí va el arroyo, y llegaban y estaba seco, no había nada. Y decepción. Jeremías 15:18. ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Voy a buscar agua al arroyo y no hay. Lo que está diciendo es: vas a buscar ayuda en esa ciudad y será una trampa para ti. Vas a ir confiado en ese lugar y será una trampa para ti. Una vez más, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Quién es tu primer salvavidas cuando llega el problema? Ya tienes tú a tus personas ahí por problemas. Lana, vete con don Toño. Enfermedad, habla a tu compadre, el médico. Él es buenísimo, ¿no? Problemas con el esposo, vete a llamar al pastor. Problemas con los hijos, también ahí no me llamen. Tú ya tienes a alguien a quien acudes como primer recurso y confías mucho en esa persona. Es que ese médico una vez me dio una receta, pero buenísima. Mira, compras mezcal, le metes unas hierbitas así verdes como hojita alargadita y te das unas friegas buenísimas para la rumia. ¿En quién está tu confianza? ¿Es Dios tu primer recurso? ¿Es Él el primer socorro? O primero pasaslo y cuando falla don Toño, cuando falla la medicina, cuando falla el dinero, cuando falla Crimex, cuando falla, entonces sí, ay Señor, ayúdame. Es lo que le está diciendo Miqueas al pueblo. Ustedes de plano abandonaron a Dios. De lengua dicen que son pueblo de Israel, pero confían en su zona militar, confían en sus recursos, confían en todo. Y si lo aterrizamos, ¿cuántos de nosotros podemos llegar a ser culpables de esto? Que confiamos primeramente en una persona, en algo o en alguien, antes que en Dios.
oh gente de Maresa, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad, y los líderes de Israel irán a Adulam. Y dijo Dios: contra ustedes, habitantes del pueblo llamado Conquista, voy a enviar un conquistador. Y aún los israelitas más valientes huirán hasta la cueva de Adulam. Maresa o Maresha suena similar a la palabra conquistador. El pueblo que posee ahora será posesión. El pueblo que conquista ahora será conquistado. El pueblo que es dominador ahora será dominado. El pueblo que controla ahora será controlado. O sea, pasó de un extremo al otro extremo. De nada les sirvió su poderío. El conquistador cambiará su papel. En lugar de ser conquistador, ahora va a ser conquistado. Y los que queden lucharán para apenas sobrevivir. De tal manera que quienes vean a ese pequeño grupo que ha sobrevivido, lo verán y dirán: no, esos ya no hay esperanza. Y se irían a meter a la cueva de Adulam. ¿Recuerdan la cueva de Adulam? La misma cueva donde David se fue a esconder y lo siguieron. Chulada. ¿Qué dice la palabra? Lo siguieron puro ladrón, exprisionero. Se fueron a esconder a la cueva de Adulam. Maresa estaba ubicado entre Aksib y Gat, y tampoco escapó a los asirios. Al final, las ciudades que vieron la gloria de Dios, las ciudades que fueron usadas para que Dios mostrara su poder, al final fueron aniquilados. Y todo lo que era motivo de orgullo para ellos se perdió. De tal manera que terminan en una cueva. El pueblo que vio la manifestación de Dios, el pueblo que sintió y experimentó el poder de Dios, se metería en un escondrijo de oscuridad. Cualquier cosa que te dé una aparente seguridad, en realidad te conduce a un escondrijo de oscuridad. Hay personas que con 2, 3 mezcales se vuelven, pero sí, Superman, ¿no? Hay una persona que me habla por teléfono, creo yo, que cuando está, se entona y se envalentona y me dice: ¿qué? ¿Entonces qué? Es grosero. Pero no me habla, nunca me habla. Pero se echa sus 2, 3 y ya. No, o sea, y eso mismo que lo envalentona es a su vez lo que lo lleva a su desgracia. Es lo que está diciendo la palabra. ¿En qué? O sea, si pudiéramos resumir lo que hasta ahora estamos viendo del capítulo 1, ¿cuál es el principal reclamo que Dios hace a través del profeta Isaías? ¿Cuál es el principal reclamo de todos este capítulo 1? El principal reclamo es: ustedes no confían en Dios. Y como tal, esa declaración puede que pise algunos de nuestros callos, ¿no? Porque decimos que confiamos en Dios, pero estamos nosotros queriendo: Señor, yo te entrego a mi familia, yo te entrego a mi esposo, te entrego a mi esposa, pero si no cambia, yo lo cambio. Señor, cámbialo. ¿Cómo es cámbialo, te lo mando, te lo envío, te lo mando de regreso. Decimos que confiamos en Dios, pero estamos con la noche desvelada y ven dónde venden ¿cuál es ese medicamento controlado para la ansiedad? El Prozac. Ajá. ¿No? Porque ya estás con la ansiedad y ya viene y sí confío en Dios, pero una cosa es ocuparse y una cosa es trabajar para procurar lo que necesitas. No estoy diciendo que te vayas a la hamaca y bueno, entonces que Dios te resuelva. Pero si trabajas, te esfuerzas. Yo preparo, como les dije en alguna ocasión, yo tengo un examen oral todos los domingos. Porque hay algunos que todavía después, como que hoy la prédica estuvo como que así, ¿no? Como que le faltó punch. No, así como.
Pero llega un momento, hay cosas que yo después, mañana o pasado mañana, que vienen, ay, mira, hubiera dicho esto. Pero yo el viernes termino. Ya. El sábado le doy un repaso, pero yo empiezo lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes ya tiene que estar todo listo. Porque confío que Dios hará la obra. ¿En qué está tu confianza? Es lo que está diciendo Miqueas. Ustedes, pueblos, han dejado de confiar en Dios. Han dejado de confiar en Dios. Has dejado de orar a Dios. Has dejado de clamar a Dios. Has dejado de buscar a Dios. Continúa el verso. Habitantes de Jerusalén, lloren y afeítense la barba. Lloren y córtense el cabello hasta quedar calvos como un buitre. Sus hijos queridos serán llevados a un país lejano, lejos de aquí. Después de todo lo que ha dicho de Laquis, de Axip, de Moreset, no es de extrañar que esto sea lo último que diga. Arránquense las greñas, mésanse los cabellos. Ahora está de moda andar bien rapadito, ¿no? Y con 2 líneas acá, o con la figura de Batman acá atrás, ¿no? Pero en ese entonces andar con el cabello rapado era señal de duelo, era algo vergonzoso, señal de vergüenza, de miseria, por una calamidad, por un dolor, por algo que amenaza la vida. La gente en esa época andar rapado era señal de luto. Isaías 15 dice, Dios dijo, el reino de Moab ha quedado en ruinas. Todos en Moab están de luto, se han rapado la cabeza, se han cortado la barba. Job 1:20 dice, en cuanto Job oyó esto, se puso de pie, rompió su ropa en señal de duelo, luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Lo que le está diciendo Miqueas cuando les dice afeítense la barba, córtense el cabello, no les dice pónganse a la moda. Lo que le está diciendo es, ustedes van a sufrir vergüenza, van a sufrir dolor, van a sufrir humillación. Y como en cualquier conflicto, lo más trágico, lo más terrible es el destino de los hijos. Como en cualquier conflicto, sus hijos queridos serán llevados a un país lejos de aquí. El legado que dejamos a nuestros hijos es la prueba de fuego que demuestra cómo los estamos preparando para amar a Dios. Sabemos que nuestros hijos tomarán sus decisiones, se equivocarán. Pero si la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, cuando sea grande, no se apartará. Instruye al niño en su camino. ¿Cuántos padres de adolescentes o de jóvenes están batallando ahora porque no hubo una instrucción, por ignorancia, por lo que sea? Pero ¿saben qué me duele mucho? Cuando como padres no traemos a nuestros hijos pequeñitos. Es que no quiere ir. Dice la Biblia, oblígalos a entrar, fórzalos a entrar. Porque el creer entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tienes hijos pequeños, tienes que llevarlos a escuchar la palabra de Dios, porque es lo que les va a dar fortaleza, sustento para su edad adulta. ¿Cuántos padres batallan con sus hijos adolescentes y no quieren, los hijos adolescentes o jóvenes no quieren nada de Dios? El testimonio que recién escuchábamos ahora. Creo que Sonia puede descansar sabiendo que sus hijos mayores, casado, adulto, está en el camino de Dios. No que no tenga problemas, no que no tenga dificultades en su matrimonio, en su trabajo. Los tiene, pero tiene el conocimiento de la presencia, de la palabra de Dios. Y ahí va a estar. Ahora su hijo Jorge, que va a un intercambio, donde sea que esté, Jorge ya tiene sembrada la palabra de Dios. Va a tener sus luchas, va a tener, por supuesto que sí, pero tiene la palabra sellada en su corazón. Así cada uno de nuestros hijos. Pero si no los llevo, si no vienen, es que no quiere ir.
Y el orgullo y la rebeldía del pueblo de Laquis, el pueblo de Moreset Gat, el pueblo de Israel, por su orgullo, están a punto de ver a sus hijos queridos ser llevados a un país lejano en exilio. Actualmente nuestros hijos es poco probable que sean llevados como esclavos a otro país. Pero ya sabes para dónde voy, ¿va? Pero pueden ser esclavizados por muchas otras cosas. Nuestros hijos están en peligro latente de ser esclavizados por muchas cosas. Pero como no es un país lejano, no ponemos atención, no los forzamos. Y el peligro que existe es que sea el mismo legado que nosotros dejemos a nuestros hijos en un sentido espiritual. ¿Y sabes cómo? ¿Por qué yo creo que tú sí puedes relacionarte o puedes entender esta frase? Porque quizá tú estás sufriendo las consecuencias de tus padres. ¿Hasta qué punto estás pagando las transgresiones de tus padres? Que tu padre hizo un mal negocio y un negocio próspero lo llevó a la ruina, y tú que ibas bien así, con una vida hablando económicamente segura, de repente viste la necesidad o tus padres, tú venías bien, papá y mamá, pero algo pasó, se divorciaron y tú estás padeciendo las consecuencias. O bien papá y mamá, pero un descuido, no te pusieron atención, y una enfermedad que era sencilla se volvió crónica, y ahora tú sufres las consecuencias del descuido de tus padres. Un descuido de tus padres que no te cuidaron, y tú sufriste un abuso verbal, un abuso sexual. Tú padeciste algo porque tus padres no pusieron atención. Pero la misma pregunta aplica: ¿hasta qué punto tus hijos pagarán tus transgresiones? Ay, sí, ya no nos gusta. Nos gusta sentirnos víctimas. Sí, mi papá, ay, mis abuelos, ay, sí, ay, por eso explica, ay, por eso yo soy así, pastor. No es mi culpa. Nos gusta hacernos, a mí se me hace que le gusta hacerse la víctima. Le doy el primer trago y lo primero que me tomo es una semilla, ¿no? Y me dieron ganas así, ay, la dejé apartadita. ¿Hasta qué punto tus hijos pagarán? ¿Se acuerdan de la película Gladiador? ¿Cómo se llamaba? Yo soy Maximus. El hijo del emperador el emperador, cuando el hijo sabe que no será elegido por su papá para ser el sucesor, el papá le dice: es que no te das cuenta que tus defectos, algo así, tus defectos como hijo son mis errores como padre. Y si no ponemos atención, nuestros hijos cosecharán cosas que nosotros sembramos. Entonces no nos hagamos la víctima. Si somos víctima de algo, nuestro Dios nos levanta. Nuestro pasado no determina el futuro. Nuestro Dios determina el futuro. Una decisión hoy que tú digas: mi casa y yo serviremos a Jehová, y lo que en el pasado fue una atadura para mí por el Espíritu Santo es roto, y ya no hay más cadena, no hay más esclavitud en mi vida. Mis hijos no van a cosechar, mis hijos no van a tener las consecuencias de las uvas agrias que yo me comí. Pero si tomas decisiones, si no tomas decisiones y al contrario, a lo que tú vienes cargando le añades Así que estos versos que hemos leído tienen muchas imágenes, muchas figuras, muchas ilustraciones. Algunos, al leerlos así a simple vista, pueden parecer como trabalenguas o crípticos, que hay que desmenuzarlo mucho, pero realmente no es así, porque en esta vemos la mano directa del Señor. Cuando llega el momento de que la sacudida de parte de Dios, tu seguridad, tu tranquilidad, tu vida se ve patas arriba. ¿No es cierto?
Cuando llega el momento de cosechar, cuando llega el momento de pagar las consecuencias, cuando llega el momento del juicio, todo lo que tú crees que es tu seguridad, tu sabiduría, tu labia, todo lo que crees que tú lo tienes bajo control, se vuelve un desorden, se vuelve un caos, se te sale de las manos. Lo que Micaías está diciendo, ¿para qué esperar? Pueblo de Israel, pueblo de Judá, debieron siempre confiar en Dios, pero prefirieron confiar en sus caballos, en su riqueza, en su poder, en sus vecinos. Córtense el cabello hasta quedar calvos como buitre. El águila calva o buitre, durante la muda de plumaje queda casi pelona y se ve fea sin sus plumajes en la cabeza, el cuello. Lo que afea al ser humano es el pecado. Recuerdan que antes de que Jerusalén fuera devastada, 46 ciudades fueron devastadas. Lo que Micaías está diciendo es lo que esos pueblos sufrieron. Y todo aquello en lo que la gente sentía su seguridad, su refugio, a fin de cuentas se dio cuenta de que ni era seguridad, ni era refugio. Porque no hay seguridad, no hay refugio fuera de nuestro Dios. Todo refugio que no sea Jesucristo es una ilusión, es una mentira. Y puede que ese refugio te dé alguna idea de seguridad, pero es temporal. Y si las ciudades que ahora Miqueas describe en el siglo VIII antes de Cristo eran importantes, ahora lo siguen siendo. Y la iglesia debe estar para responder a ese retos, a los retos morales, éticos, espirituales que nos presenta la cultura actual. Oaxaca se convirtió en el segundo estado en que se aprobó el aborto hasta la semana 12. El siguiente paso es que se legisle, que sea la semana 16, ¿no? De 12 al 16 son 4. Semana 17. Un candidato presidencial en Estados Unidos, un candidato presidencial, propuso que fuera hasta la semana 42, mientras no nazca. Antes de nacer. Si ya en la sala de parto la mamá decide, ay, ¿sabes qué? No estoy preparada para ser mamá. Ok, no ha nacido aún, es legal. La interrupción del embarazo es mi cuerpo y la vida del bebé. Tal parece entonces que el pueblo no aprende la lección dolorosa del pecado. Y Dios lo dice claramente, Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siembra, y dice Isaías, creo que dice, siembra vientos y cosecharás tempestades, torbellinos. La ley de la siembra y la cosecha, siempre cosechas más de lo que siembras. Siembras un grano y nace o 3 o 5 granos de maíz, crece una milpa con muchas mazorcas, con muchos granos. Siembra vientos y cosecharás tempestades, torbellinos, tormentas. Pero si vienes al refugio seguro, si vienes al lugar de seguridad, dice Isaías que Dios guardará en perfecta paz aquel que en Él confía. No dice libre de problemas, dice en perfecta paz aún en la tormenta. Porque la actividad más desastrosa para el ser humano no es el narcotráfico, no es la tala ilegal, no son los incendios. La actividad más desastrosa para el ser humano es el pecado. Estés dentro de la iglesia o estés fuera de la iglesia. Las consecuencias sobrepasan lo que el narcotráfico, lo que la tala ilegal, porque la paga del pecado es muerte. Puede ser física, es espiritual y es eterna. Y mucha gente juega con el pecado
como si fuera algo inofensivo. Y no se toma en cuenta las señales de advertencia, como si solo fueran aplicables, pero para los demás, porque pues yo lo he hecho así y mira, no ha pasado nada todavía. Samaria en el año 722, Jerusalén en el año 701, quedan como un recordatorio de que la amenaza del juicio de Dios por el pecado no debe descartarse a la ligera. Si Judá, Samaria, pueblo que Dios estableció, su pueblo, Dios los llevó a juicio por la rebeldía y la dureza de su corazón, no lo hará por aquellos adoptados que son hijos, pero aquellos que entraron gracias a que ellos fueron juzgados. Termino con una nota de esperanza, porque juntamente con este mensaje de Miqueas viene la promesa de liberación por medio del Mesías. Si ignoras lo primero, vas a rechazar lo segundo. Si ignoras que todos tus actos van a tener un juicio, si ignoras que la paga del pecado es muerte, si ignoras que Dios es santo, vas a rechazar a Cristo como Mesías, porque ¿para qué lo necesito? Pero si estás consciente de que hay una separación tuya de Dios, entonces aceptarás la oferta del Mesías que viene a restaurar tu relación con Él. El pueblo confió en su poderío, en su capacidad de fuerza, pero fue en vano. El pueblo confió en otras personas para que los rescataran, pero fue en vano. Y Miqueas, en este capítulo 1, critica los pecados del pueblo contra Dios. Tiene el corazón adolorido y anunció el juicio de Dios. Miqueas está señalando que el pueblo ha abandonado a Dios. En el segundo capítulo, Miqueas narra de manera práctica qué consecuencias llevó el alejarse de Dios. La consecuencia que trajo el alejarse de Dios fue que empezó a maltratar a sus conciudadanos, empezó a pecar contra sus conciudadanos, y de nuevo predice un castigo una vez más justo, pero también señala que el único que los puede librar del juicio es el Mesías, es el Señor. Palabra de Dios. Vamos a orar y que este llamado de advertencia de parte de Miqueas hacia nuestras vidas no lo ignoremos. Si decimos que confiamos en Dios, vivamos confiando en Él. Que Él sea nuestro primer recurso y Él nos dará la sabiduría para saber si debemos acudir al médico, a alguna persona, a alguna instancia. ¿En qué está tu confianza o en quién está tu confianza? Tú llegas a decir, es que si tan solo tuviera esto, entonces sí podría servir. Es que si estuviera en estas circunstancias, sí podría hacer esto. Es que si tuviera, tienes a Dios. ¿Qué necesitas? Ahí en tu lugar, si has confiado en algo más o en alguien más que no ha sido Dios, en este momento pídele perdón, ponte a cuentas con Él y dile: Señor, te pido perdón porque he confiado en algo más o en alguien más. He puesto mi confianza en mi esposo, en mi esposa, en mi conocimiento, en mi diploma, en una institución. He puesto mi esperanza en mis hijos, y aunque te conozco, aún no eres mi todo. Perdónanos, Señor, porque este llamado de Miqueas sigue estando tan vigente como en ese entonces. Pero gracias, porque Miqueas sigue hablando
Sigue denunciando a un pueblo que dice que cree en Dios, pero confía en otras cosas. Sigue denunciando a aquel que ha puesto su confianza en Dios, pero confía más en su propia fuerza, en su propia inteligencia, y se vuelve orgulloso. Sigue denunciando a aquel pueblo que va a la iglesia los domingos, pero vive lejos los días de semana. Pero también sigue señalando el lugar de redención, la cruz. Y nosotros tenemos la ventaja que vemos la historia, vemos al Cristo en la cruz, pero vemos al Cristo resucitado. No se quedó en esa cruz. Y que anhela usar nuestras vidas para su gloria, para transformar nuestro entorno. Puede que las leyes legislen, pero si un pueblo se pone a orar, a interceder, a hablar lo que es la palabra, lo que es verdad en amor, tú harás lo imposible para el hombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a cumplir el propósito para nuestras vidas, y que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén.